Hoy vamos una vez más y vamos a profundizar un poco más en las enseñanzas que hemos estado compartiendo en la carta de Pablo a los Efesios. Es una carta a una iglesia que se encontraba en un contexto, en una época diferente a la nuestra, pero que se encontraba quizás en un contexto similar al nuestro. Y el título que tenemos es el mismo, continuamos allí en el título Cuando vives como iglesia. Y nuestro hermano Giovanni hacía un llamado durante el devocional a nosotros no solamente prestar atención a la palabra de Dios, sino también a vivir conforme a la palabra. Yo creo que Dios ha estado moldeando nuestra iglesia y nos ha traído una serie de mensajes intentando que esa distancia que existe, recuerden que hemos estado insistiendo en eso, eliminar esa gran distancia que existe hoy entre lo que las personas dicen y entre lo que las personas hacen. Lo que dices y lo que haces. Cada uno de estos mensajes que hemos estado compartiendo por los últimos 2-3 domingos y en lo adelante va a intentar cerrar esa brecha, esa distancia que existe. Nos sentamos a conversar con cualquier persona y no vamos a tardar mucho tiempo en escuchar de esa persona sus méritos, sus logros, sus cosas buenas, las cosas buenas que hace, lo buena persona que es. Pero basta con convivir 3 o 4 días, una semana, al lado de esa persona para darnos cuenta que no era tan buena como nos dijo ser. Y basta también en ocasiones convivir 3, 4, 5 días, un mes, 6 meses, para que esa persona también se dé cuenta que nosotros tampoco somos tan buenos como decimos que somos. Porque esa brecha nosotros la podemos ver muy fácilmente en otros. Podemos ver que otras personas no viven conforme a lo que dicen. Podemos ver que otras personas que van o visitan una iglesia un domingo a la mañana, luego el lunes, el martes, el miércoles, no actúan conforme a las cosas que se enseñan en esa iglesia. Y nosotros eso lo vemos en otros con facilidad. Pero quiero decirte que otros ven con mucha facilidad eso mismo también en nosotros. Entonces por eso en lo adelante yo creo que Pablo en esta parte de la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 2, pero esta vez vamos a ir mucho más y vamos a llegar hasta el 6. Pablo nos da una serie de exhortaciones para que nosotros podamos vivir como iglesia. ¿Cómo debe vivir la iglesia? Nosotros vamos a ver a continuación cómo debemos de bregar con ese asunto, las situaciones, las montañas, los obstáculos que nos tiene preparado a nosotros la vida. Cómo debemos enfrentarnos cada uno de nosotros a nuestras batallas. Cómo debemos de bregar con las situaciones que pueden surgir de conflicto, ojo, entre hermanos. Porque donde hay más de una persona siempre va a haber algún que otro problema, ¿sí o no? Entonces no podemos imaginarnos que por el simple hecho de que yo soy cristiano y tú también ya todo va a estar en paz y todo tranquilo. No, porque quizás a alguien no le guste que yo venga hoy con un pullover de color verde porque el verde no le gusta. ¿Entienden? Y los problemas y las contingencias entre las personas a veces suscitan o se inician con cosas tan simples como eso. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de tratar nosotros? ¿Cómo debemos de bregar nosotros con todo tipo de situaciones? ¿Cómo debemos vivir nosotros como iglesia? Y ese es el título que tenemos para hoy. ¿Cuándo vives como iglesia? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo del 1 hasta el 7. Alcánzame el pomo que está ahí detrás de ahí. Es el pomo ese que está ahí para no tomar el entendido. El pomo que está en el piso. Efesios 4. Vamos a ponernos en pie juntamente conmigo. Póngase en pie. Efesios 4, del 1 hasta el 7, vamos a detenernos en el 6. ¿Ya cuántos lo tienen? Amén. Yo pues, preso en el Señor. ¿Ahí estamos ahí? Sí. Ahí estamos. Decía Pablo cuando escribía esta carta a la iglesia. Y dice la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor. Os ruego que ¿qué? Que andéis como ¿qué? Como digno de la vocación. ¿Con qué? Con que fuisteis llamados. Versículo número 2 que dice. Con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hasta ahí era el versículo número 2 y hasta ahí nosotros compartimos el domingo pasado.
Pero luego el versículo 3 añade otra exhortación más, que dice, solícitos ¿en qué? En guardar la unidad, ¿en qué? Del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Te damos gracias, Señor, siempre por Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Que cumpla tu palabra el propósito por el cual la has enviado a nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ven, puede ponerse más cómodo sentándose. Estamos en la segunda mitad de la carta. Ya la iniciamos. Estamos cuesta abajo en la carta a los Efesios capítulo 4, capítulos 5 y 6. En ellos vamos a encontrar una serie de exhortaciones que inicia aquí y no van a cesar. Vamos a encontrar continuas exhortaciones que no van a cesar hasta el final de la carta. Fíjense si es así que nosotros en los 3 primeros capítulos veíamos cómo Pablo enseñaba lo importante de conocer a Dios, de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero luego pasa un punto en el que se hace necesario vivir conforme a lo que hemos aprendido de Dios. Vivir conforme a lo que conocemos de Dios. Y aquí está la primera exhortación para todos nosotros. Pablo se encontraba preso por causa de sus convicciones y por causa de andar conforme a la vocación con la que él había sido llamado. Perdón. Eso lo coloca a él en una posición totalmente moral para exigir o para exhortar lo que está exhortando. ¿Se entiende? El hecho de que él se encontrase preso por vivir conforme a la vocación de su llamado, y su llamado era predicar la palabra del Señor y traer luz al corazón de los hombres. Vivir conforme a ese llamado y obrar en ese llamado le había llevado a prisión. Entonces, desde prisión, él exhorta ahora a la iglesia que viva conforme a ese llamado. Eso lo coloca a él con todas las prerrogativas legales para exhortar a la iglesia que viva de esa forma. Porque no sería justo, como decíamos el domingo pasado, que una persona con todos los privilegios y con todas las necesidades cubiertas te pida a ti resistencia. No sería justo que una persona que no tolera a los demás te pida a ti tolerancia. No sería justo que una persona que no ama a los demás te pida a ti amor. No sería justo que una persona que no le es fiel a Dios te pida a ti que le seas fiel. Pero aquí tenemos a un hombre que se encuentra en prisión por su fidelidad y ahora le está pidiendo a la iglesia. Tenemos a un hombre que se encuentra en prisión por obrar conforme a lo que sabe de Dios y ahora le está pidiendo a la iglesia que obre de esa forma. Entonces eso lo coloca a Pablo con todas las prerrogativas legales, morales y éticas para rogarle a la iglesia que viva de esa forma. Porque como solemos decir nosotros, siempre hay bendición en la obediencia. Dice lo que está al lado. Cuando tú obedeces a Dios, hay bendición en obedecer a Dios. Hay recompensas en ello. Y Pablo estaba recibiendo su recompensa. Y tú vas a recibir la tuya el día que decidas obedecer y agradar a Dios en todas las cosas. Luego Pablo hacía mucha más clara la exhortación y su ruego para con la iglesia. Y él le rogaba a la iglesia. ¿Qué cosa específicamente le rogaba a la iglesia? Yo pues preso en el Señor, ruego que andéis como es digno. Y nosotros el domingo pasado veíamos que el ruego que le está haciendo a la iglesia es a un andar continuo. No es que esporádicamente, no es que de vez en cuando nosotros hagamos las cosas bien. No es que de vez en cuando nosotros nos acordemos de que somos cristianos o creyentes, o de que vamos a la iglesia, o de que pertenecemos a una iglesia, y vivamos de vez en cuando o en ocasiones actuemos como deberíamos actuar. Es un andar constante y continuo. Y ahí es donde se encuentra la bendición. Ahí es donde encontraremos la bendición de andar como es digno. En un continuo andar. No en un andar esporádico. Y esa es la palabra que Pablo emplea aquí cuando dice que andéis como es digno de la vocación con que nosotros fuimos llamados. Así que, hermanos,
La palabra del Señor nos exhorta a nosotros a andar de una manera totalmente diferente una vez que conocemos al Señor. Una vez que somos encontrados por el Señor, ya tenemos que andar de una manera diferente. Porque ya no tenemos una naturaleza corrompida. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora tenemos otros patrones de convivencia, otros patrones de conducta. Ya el modelo con el cual nosotros fuimos formados y hemos sido formados desde que nacemos, que es el modelo del mundo, ya no es nuestro modelo. Ya nuestro ejemplo a imitar no es el del vecino, no es el del amigo. No es ni siquiera el de nuestros padres. El modelo a imitar es el de Cristo Jesús. Y ese es el modelo que tú y yo como iglesia tenemos que imitar. Por eso él dice, anden como es digno de la vocación con que ustedes están siendo llamados. Así que lo que éramos antes ya no cuenta. El hombre anterior que ha sido construido conforme a una sociedad diseñada para engañar y para ser engañada, diseñada para causar dolor y también sufrir mientras lo causa, ya ese no es nuestro modelo como iglesia. Ya no es nuestro molde, el molde del mundo ya ha muerto. Ha muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora el nuevo hombre, el que cree en el Señor, ese ve como todas las cosas Dios las va haciendo nuevas. Entonces ahora muertos con Cristo y resucitados para nueva vida con Cristo Jesús, nuestro molde y nuestro modelo es Cristo Jesús. Así que el que quiera agradarle al Señor tiene que andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? ¿Cómo se nos exhorta a nosotros a vivir como iglesia? Cuando vives como iglesia, ¿cómo? Recuerda que tienes un llamado. Y cuando tú estás en un lugar, yo voy a usar a mi esposa ahora, ella está sentada en ese lugar y yo la llamo. Yo le digo, ven. Ella no viene, como algunos de ustedes que la estoy llamando y no viene. Pero yo la voy a seguir llamando otra vez a ver si ella entiende. Ven. Y ella viene, eso implica que ella tuvo que dejar un lugar. ¿Sí o no? Eso implica que ella tuvo que separarse de algunas cosas y acercarse a otras cosas. Y tú y yo hemos sido llamados por el Señor. Por eso aquí tenemos la palabra que nos exhorta a andar conforme a nuestro llamado. Tú y yo hemos sido llamados al Señor. Eso implica que el lugar donde nosotros habíamos estado, que es el mundo, eso implica que los sentimientos y el obrar que nosotros teníamos conforme al lugar donde estábamos, que es el mundo, ya no estamos ahí. Ya no estamos en el mundo. Ahora hemos sido colocados en una nueva posición porque hemos sido llamados. Yo quiero insistir en algo. Cuando Dios te llama, lo mejor que puedes hacer es responder a ese llamado. Porque Él quiere sacarte de un lugar de tristeza. Él quiere sacarte de un lugar de dolor. Él quiere sacarte de un lugar de fracasos. Y nuestra vida pasada estaba llena de todas esas cosas. ¿Sí o no? La vida de todos nosotros, si miramos atrás, nuestro pasado era un pasado lleno de fracasos, lleno de obstáculos, lleno de llanto, lleno de ira, lleno de rabia, lleno de amargura. Ese fue nuestro pasado. Un pasado y un lugar que nos conducía a la muerte. Pero Dios nos ha llamado a una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso implica que las cosas viejas quedaron atrás y que ahora todas son hechas nuevas. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a acercarnos a Él. Y aunque tenga que hacer como yo hice con mi esposa, que lo tuve que llamar 2 o 3 veces para que viniera. Las esposas que están aquí hagan caso más rápido. Es que ella no entendió. Como nosotros a veces no entendemos la llamada del Señor. Tiene que usar Dios a veces muchos recursos. Tiene que utilizar otros recursos, gracias. Dios tiene que utilizar en ocasiones otros recursos. Utiliza el dolor, utiliza la frustración, utiliza la soledad, utiliza la enfermedad. Utiliza su amor. Y sus puertas de amor son más fuertes. Entonces cuando Dios nos llama, lo mejor que podemos hacer, ¿qué cosa es? Es venir a Él. Es venir a Él porque nos va a colocar en una posición mejor. Él nos va a colocar en una posición y nos va a acercar a una iglesia. Nos va a incluir a una iglesia. Y tenemos entonces, una vez que respondemos a ese llamado, aprender a vivir como iglesia. Tenemos que aprender a vivir entonces. Porque ya nuestra vida no será como era antes. Nuestros deseos no pueden ser los mismos que eran antes. Nuestra conducta no puede ser la conducta que era antes. Ahora como niños
se hace necesario aprender a vivir nuevamente. ¿Y cómo podemos nosotros vivir sin fracasos una vez que hemos respondido a ese llamado? Bueno, aquí nosotros en este texto, a partir del versículo 2, nosotros tenemos una serie de elementos que van a ser necesarios que nosotros tengamos en cuenta. Van a ser una serie de elementos que nosotros tenemos que incorporar a nuestro nuevo estilo de vida. Antes no, pero ahora sí se hace necesario que nosotros añadamos, que nosotros aportemos a nuestro estilo de vida, a nuestra convivencia, a nuestro andar, a nuestro vivir, ciertos elementos que antes nos parecían a nosotros absurdos. Antes nos parecían cosas de tontos. Pero ahora son cosas que van a garantizar nuestro éxito, nuestra nueva posición como creyentes, en nuestra nueva posición como iglesia. Y el primero de ellos, ¿usted sabe cuál es? Es la humildad. Así que nosotros vamos a ver cuán importante cada uno de estos elementos, le llamamos éticos, le llamamos morales, que Dios quiere aportarnos a nosotros. Que nosotros los conocemos, pero no los tenemos. Nosotros sabemos que esas cosas existen. Sabemos que deberíamos vivir así, pero no vivimos así. Pero hemos sido llamados. Hemos sido apartados, separados de nuestro entorno, de nuestro estilo de vida. Y ahora el Señor quiere incorporar en nosotros. Quiere darnos a nosotros elementos, toma elementos que van a garantizar tu éxito. Que van a garantizar tu seguridad y que van a garantizar que tú no estés a destiempo en tu nueva comunidad, en tu nueva sociedad. Entonces, el primer elemento necesario para cada creyente, para cada persona, diría yo, ¿cuál es? Ese que tenemos en rojo ahí encima. Cada uno de estos elementos nos muestran a nosotros cuán importante es la iglesia para Dios y cuán importante es la iglesia también para nosotros. Tenemos una gran exhortación a mantener la unidad como parte del cuerpo de Cristo, porque el llamado que Dios nos ha hecho es ahora formar parte de un cuerpo. Es a formar parte de una nueva comunidad, de una nueva sociedad, y eso se llama iglesia. Entonces Dios nos ha llamado del mundo, nos ha sacado del mundo y quiere que nosotros formemos parte ahora de un nuevo pueblo, de un nuevo mundo, de una nueva comunidad. Y eso es lo que nosotros llamamos iglesia. Entonces Dios nos saca del mundo y nos incorpora, nos injerta. ¿Sabes a qué me refiero cuando utilizo la palabra injerta, no? Es que sacas ese gajo de esa otra planta silvestre, pero tú quieres que esa planta continúe, ese gajo continúe con vida. Y la vas y la injertas en otro tronco. Pero nosotros no pertenecíamos a ese tronco. Entonces tú y yo hemos sido injertados en un tronco. Y ese tronco es el pueblo de Dios. Nosotros estamos silvestres en el mundo, sin Dios, sin esperanza y rumbo a la muerte. Infértiles, sin frutos, esperando siempre que otros nos dieran. Pero ahora Dios nos ha injertado a nosotros en la iglesia y ahora Él quiere aportarnos los nutrientes, la savia, lo suficiente para nosotros, para crear en nosotros ahora la capacidad de dar fruto, porque dice la Escritura, es mejor dar que recibir. Entonces, cuando tú formes parte de la iglesia y eres una parte activa de la iglesia y comienzas a incorporar a tu vida estos elementos que nosotros vamos a ver ahora, que nos enseña la palabra del Señor, tú vas a tener lo necesario, la capacidad para dar frutos. Entonces es donde la gente se asombra. Entonces es donde la gente se asombra de ver a Rey vestido así, de verlo entre nosotros cada domingo, de ver cómo su vida ha cambiado. Es donde la gente se asombra. ¿Por qué antes no? Porque estaba silvestre. ¿Por qué ahora sí? Porque ha sido sentado en un tronco. Eso no significa que seamos perfectos, no. Por supuesto que no, porque Dios va a seguir incorporando muchos otros elementos que van a continuar enriqueciendo nuestra vida y que van a darnos a nosotros la capacidad de recibir esa riqueza, pero no para que nosotros nos vanagloriemos y tengamos esa vanagloria de miren la persona en la que nos hemos convertido, no, sino de usar todos esos recursos
Y todos esos elementos para bendición de otros. Así que la idea de toda esta dinámica de Dios en aportarnos a nosotros estos elementos es, número uno, bendecirnos a nosotros para que nosotros podamos bendecir a otros. Y eso será una cadena. Eso será una cadena que cuando tú pones y prestas atención y cuando tú vives como iglesia, no existe nada que rompa esos eslabones. Entonces nosotros ahora tenemos la situación a mantener la unidad, esa unidad, ya que hemos sido sacados de ese árbol silvestre, injertados en un tronco, nosotros tenemos ahora la responsabilidad de permanecer unidos. Di conmigo, unidos. Unidos a ese tronco. A ese tronco en el que Dios nos ha injertado. Así que tenemos una gran exhortación en nuestro texto, de mantener la unidad dentro de la iglesia por medio de la práctica de estas virtudes. Di conmigo, virtudes. Estos son virtudes. Son virtudes, o sea que las virtudes no son cosas sencillas, no son cosas simples, sino son cosas que se destacan. Son cosas que te van a destacar a ti como persona. Son cosas que van a hacer que otros tengan un buen estado de opiniones sobre ti, aunque tú no lo busques. Aunque tú no busques ese buen estado de opinión por sí solo, las virtudes que Dios quiere incorporar en nosotros van a hacer de nosotros personas excepcionales. Personas distintas, personas totalmente diferentes. ¿Pero por qué? ¿Por nuestras fuerzas? No, porque nosotros recibimos del Señor sus enseñanzas, sus instrucciones y comenzamos a moldear nuestra vida conforme a lo que Dios nos enseña. Y esas virtudes van a ser de nosotros personas especiales. La primera de esas virtudes, hermanos, conversamos sobre ellas el domingo pasado y es la humildad. Pero fíjense que antes de la palabra humildad hay un adverbio de cantidad. Es esa palabra que dice toda. ¿Cuánta? De escuchar lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña a nosotros la palabra del Señor? En primer lugar, como iglesia, se hace necesario que vivamos con toda, di conmigo toda, ahí nos quedamos con toda humildad. En ocasiones nosotros somos humildes, en ocasiones. Algunos de nosotros en ocasiones tenemos algunos rasgos de humildad, pero ¿qué cosa es la humildad? Nosotros el domingo pasado enseñábamos que la humildad no es nada más y nada menos que el reconocimiento de quiénes somos en verdad. Reconocer quién realmente somos. O sea, de tener un concepto de sí con medida, que es reales. Cuando nosotros sobrevaloramos quiénes somos en verdad, ¿cómo se llama eso? Arrogancia o autosuficiencia. Nos creemos que somos todo, nos creemos que, pero la propia vida nos demuestra que no es así. Pero también cuando nosotros tenemos un concepto más bajo de nosotros mismos que el que deberíamos tener, ¿cómo se llama eso? Falsa humildad. Entonces, ¿qué cosa es la humildad? Es ese punto correcto, ese punto exacto en que nosotros nos autovaloramos a nosotros mismos como realmente somos. Vamos a hacer una valoración simple de quiénes somos en verdad. Vamos a analizar y vamos a juzgar nuestros últimos pensamientos. ¿Cuántos han sido buenos? ¿Cuántos han sido malos? Vamos a juzgar y vamos a examinar nuestros últimos sentimientos. Lo que hemos sentido hacia otros. ¿Cuántos han sido buenos y cuántos han sido malos? Vamos a revisar nuestras acciones. Y vamos a ver cuántas fallas o cuántos aciertos hay en ellas. Y eso es lo que realmente eres. Alguien dijo una vez que la persona es lo que es cuando nadie lo ve. Así que cuando nadie te estaba mirando, cuando tú estabas solo, ¿quién eras? ¿Qué hacías? ¿Qué pensabas? Cuando hacemos este tipo de juicio nos damos cuenta, hermanos, que no somos tan buenos como pensamos, ¿no es cierto? No somos tan buenos como decimos ser que somos. Por lo cual, todos nosotros, todos, sin que falte uno de los que está aquí en esta mañana, todos nosotros, todos, terminamos desaprobados con el más simple de los juicios que nos podamos hacer a nosotros mismos. Entonces yo te pregunto, ¿quién eres? Y si me respondes con humildad, las respuestas pueden ser varias. Yo te podría decir que soy un fracasado, un pecador.
Te podía decir tantas cosas que hasta me avergonzaría decirlas en público. Por lo cual, la palabra nos exhorta a que nosotros actuemos como. O sea, que nadie se crea superior al otro. Porque realmente no lo somos. Que nadie se crea superior a los demás. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, dice así la palabra. Y así tenemos que actuar nosotros como iglesia, porque ninguno de nosotros, ese hombre que estaba ahí, evidentemente él estaba con algunas copas de más, ¿no? Pero ninguno de nosotros es mejor que él. Y eso es actuar con toda humildad. Quizás nosotros podemos mirar y decir, ay, vino tomado, vamos a hacerlo por una esquina. Pero la primera vez que nuestro hermano Rey vino así, ¿no? No, vino más. Pero no vino después más así. Por eso yo los mandé a ustedes a abrazarlo a él. Para que él no se sintiera ni pensara que nosotros creemos que somos mejores que ellos. Porque cuando nos evaluamos a nosotros mismos, quizás ese no sea tu defecto, pero que quizás el tuyo sea peor que ese. Quizás el mío sea peor que ese. ¿Sí o no? Y ese es el concepto que debe tener la iglesia. Aquí entre nosotros solamente hay uno que es digno. Solamente hay uno que es digno. Por eso nosotros le cantamos a Él. Por eso nosotros le adoramos a Él. Porque solamente hay uno que es digno. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás que aquí estamos, por años que vivimos en la iglesia, por pastor o líder que sea, todos somos un montón de pecadores, necesitados grandemente de su gracia y de su misericordia. Así tenemos que actuar nosotros como iglesia. Cuando vives como iglesia, no te crees que eres superior a nadie. Porque utilices un pullover metido por dentro y que quizás ropa diferente. Porque utilices un lenguaje con un vocabulario cristiano que es diferente, o no utilices ciertas palabras en tu vocabulario, pero ¿y tu corazón qué? ¿Qué hay con eso? Entonces, hermanos, la palabra nos exhorta a nosotros a actuar con toda humildad. Y esa es una palabra, hermanos, es la palabra humildad. Es una palabra que es nuestra. Es una palabra que fue acuñada y certificada por el cristianismo. Es una palabra nuestra. Es una palabra que inventamos nosotros. Es una palabra que la iglesia primitiva comenzó a usar entre ellos, porque la humildad era vista antes de que los creyentes la aportaran por sí misma. Era una palabra que era vista como debilidad. Así que los medios, hermanos, y los recursos que el Señor nos está proveyendo son recursos propios nuestros. No vas a encontrar esas cosas fuera de la iglesia. No, te garantizo que no. Fuera de la iglesia vas a encontrar mucha arrogancia, mucha altanería, mucha autosuficiencia. Pero cuando entres por las puertas para adentro, la iglesia tiene que vivir conforme a lo que enseña la palabra. Y la palabra nos enseña a vivir con toda. Así que es una palabra que por primera vez acuñó la fe cristiana. Está relacionada con el reconocimiento propio. Reconocer quiénes somos en verdad. Y hoy la humildad estamos siendo nosotros, estamos siendo testigos de cómo la sociedad está cambiando el significado de la palabra humildad. Y cuando vemos a alguien en una extrema pobreza, ¿qué es lo que decimos? Ay, qué humildes son. Qué humilde. Que la humildad no tiene nada que ver con pobreza, con escasez ni con miseria. Aunque hoy muchas personas la vinculen o la relacionen con eso. Ser humildes es vernos a nosotros en realidad tal y como somos. Con nuestros defectos, con nuestros errores. También con las cosas buenas que hay en nosotros. Porque algo bueno habrá en nosotros, ¿no? Algo. Pero vernos a nosotros como somos en verdad. Reconocer delante de Dios quiénes somos. Delante de Dios. Porque si yo me comparo contigo, quizás yo sea mejor que tú. Si yo me comparo con el otro, quizás el otro sea mejor que yo. Pero estamos usando medidores de comparación errados. Porque estamos comparando un billete falso con otro falso. Estamos comparando un papel roto con otro papel roto. Cuando estamos delante del Señor, es que nos damos cuenta quién realmente somos. Lo perdido que realmente estamos. Y nada hará de nosotros
una mejor persona que ese reconocimiento sincero. El rey David decía, en 1 Samuel 18, versículo 18, el rey David, para mí el mejor adorador que puedo encontrar en las Escrituras. Desde pequeño estaba con el arpa, cantando y adorando al Señor. Para muchos y para mí también el mejor de los guerreros que pudo existir jamás en el reino de Israel. El mejor de los reyes. Compuso casi toda la mayoría de los salmos, canciones preciosas que más de 3.000, 4.000 años después aún siguen siendo cantadas y aún siguen siendo de bendición y de edificación para el iglesia. Ese fue David. Y usted sabe lo que dijo David en 1 Samuel 18, versículo 18. Pero el rey David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O quién es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno de un rey? ¿Quién soy yo? Decía David. En la vida de comunidad como iglesia, hermanos, hay pocas cosas más destructivas que el orgullo y que la arrogancia. Hay muchas iglesias que se han dividido, hay muchas relaciones que se han quebrajado por la arrogancia, por este tipo de cosas. Y Proverbios capítulo 11, versículo 2, Isaías capítulo 2, 11, Primera de Pedro 5, 5. ¿Alguien puede ayudarme con esas citas ahí? Nos dice que Dios siempre está opuesto a este tipo de cosas. Dios siempre está opuesto al orgullo. Dios siempre está opuesto a la arrogancia. Dios se opone a estas cosas. Proverbios 11, 2. ¿Alguien puede buscar 11, 2, Isaías 2, 11? Cuando viene la soberbia, cuando te crees que eres mejor, cuando te crees que eres suficiente, que eres capaz, que no necesitas a Dios, que no necesitas a nadie, que tú puedes solo, que viene juntamente con la soberbia, la destrucción. Más con la humildad viene la sabiduría. Isaías 2, 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Jehová solo será exaltado. Jesús mismo encarnó esta virtud de la humildad. Para que entendamos qué cosa es lo que se nos está pidiendo cuando nosotros como iglesia escuchamos, vivan conforme a la vocación del llamado, con toda humildad. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Que seamos y que vivamos más como Cristo. Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahí es donde está la recompensa de ser humilde. Hallar descanso en nuestra alma. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Luego tenemos la segunda de las virtudes que se nos exhorta a nosotros. ¿Cuál es la siguiente? La mansedumbre. Ahí está enmorado nuestro texto. La mansedumbre. Di conmigo mansedumbre. Ahora di conmigo amabilidad, cortesía. Amabilidad, cortesía. Esta es la palabra que está relacionada con ser manso, con mansedumbre. Yo hace poco veía un video que quizás se lo comparta dentro de poco, que hay muchas iglesias que no retienen a las personas. Las personas vienen, pero con la misma facilidad que vienen se van. ¿Por qué vienen y se van con mucha facilidad? Porque no hay cortesía, no hay amabilidad. La gente llega y se sienta y ya. Llega y se para allá atrás y ya nadie los atiende, nadie les da un abrazo, nadie los saluda, nadie les tiende la mano, nadie les dice ven y siéntate. Porque estamos interesados solamente en nosotros. En el lugarcito cómodo del banco para mí. En la mejor posición donde se ven las letras para mí. Y no hay un atijo de cortesía y de amabilidad. Y eso se llama mansedumbre. Y cuando vivimos como iglesia, o si queremos vivir como iglesia, tenemos que ser cortés. Tenemos que ser amables. Di conmigo cortesía. Di ahora amabilidad. No pueden faltar esas cosas en ti. Vive conforme a la altura de ese llamado que has recibido. Ya no estás allí. Ahora estás aquí junto al Señor. Y tienes que aprender a vivir así. Así ha sido traducida esta palabra. La mansedumbre no debe ser entendida como falta de energía. Ay, qué manso es. No hace nada, no se mueve. No. La mansedumbre no es falta de energía, no es timidez, ni es falta de valor tampoco. La mansedumbre debe ser entendida como un autocontrol. Ahora di conmigo autocontrol. Por una actitud moderada. Di conmigo ser moderado.
autocontrol y ser moderado en medio de una contienda. Autocontrol y ser moderado en medio de una contienda. Ese es el peor momento para todos nosotros. Cuando estás en medio de una contienda, cuando estás en medio de un pleito, cuando estás en medio de un litigio, cuando alguien te está ofendiendo, lo está haciendo público y te estás avergonzando o te están avergonzando por algún motivo, con o sin motivo. ¿Cómo debemos de actuar nosotros como iglesia? Con mansedumbre. No es falta de energía, timidez ni falta de valor. Mansedumbre es actuar con cordura, actuar moderadamente en medio de una contienda. La mansedumbre era y seguirá siendo una de las características principales de Cristo en su relación con el pueblo. Vean qué nos está pidiendo cuando se nos dice: actúen con toda humildad. Dice el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en segundo lugar se nos habla de mansedumbre. Así que a nosotros como iglesia hemos sido llamados, colocados al lado del Señor, y se nos pide que vivamos más como Él. Él es humilde de corazón. Él es manso también. Y esa es una de las características principales de Cristo en la relación de Él con nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Era el pasaje que leíamos en Mateo. Segunda a los Corintios 10, versículo 1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que ya estando presente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y Pablo le recordaba a la iglesia que Cristo era portador de una mansedumbre digna de imitar. Luego en el Sermón del Monte Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es mejor perder un pleito que no perder la tierra que el Señor tiene prometida para nosotros. Es mejor perder un pleito y perder una discusión que no perder una bendición que el Señor tiene reservado para nosotros. Así que tú eliges. Hay quienes quieren ganar todas las discusiones, todos los pleitos. Pero tú eliges qué quieres ganar. Entonces la palabra nos está exhortando a nosotros a ser mansos. La mansedumbre también ha sido descrita como un fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Así que el Espíritu Santo va a producir en nosotros, ¿qué cosa? Mansedumbre. Y la mansedumbre es ese autocontrol, es controlarse, es responder como es debido, pero también con cordura. Eso es la mansedumbre. La mansedumbre debe ser la actitud que impere en las relaciones de conflicto y mucho más cuando esos conflictos son con algún hermano. Luego la palabra continúa aportándonos a nosotros otra herramienta bien importante. Soportando, di conmigo, soportándonos. ¿Qué cosa es soportar? Eso que a veces no puedes. Eso que a veces no puedes, ¿no? Soportándonos ¿con qué? Con los unos. ¿En qué? Vamos a ir por parte porque esta es la última sección. Esta es la última sección y aquí se nos está pidiendo que nosotros tengamos ¿qué cosa? Usted sabe que la palabra paciencia es una palabra compuesta. ¿Compuesta por qué? Por dos palabras. Es la unión de dos palabras. ¿Las puedes ver ahí? ¿Cuáles son las dos palabras que están unidas en ella? Paz, número uno. ¿Qué cosa es paz? Es tener tranquilidad. Es quietud, es sosiego. La paz es un estado en la cual nosotros hemos sido colocados. La paz es algo que recibimos del Señor. Cuando Él nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, para que ya no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El miedo es la contrapartida, es el antónimo de la paz. Es lo que extingue nuestra paz y nos saca a nosotros de ese estado. Paz y ciencia, paciencia.
Ciencia viene ¿de qué cosa? De conocimiento, de sabiduría, de cordura, de actuar como debe de ser actuado, de actuar en correspondencia a, pero de actuar con sabiduría, paz y ciencia. Paciencia. La paciencia entonces, ¿qué sería? Esa quietud, ¿no es cierto? Que nos da a nosotros la habilidad, la capacidad de llegar hasta el final de un proceso, de llegar hasta el final de una conversación, de llegar hasta el final de una discusión sin perder la cordura, teniendo paz y utilizando el conocimiento. Llegar hasta el final. La paciencia es descrita, hermano. Fue descrita por uno de los filósofos más antiguos, llamado Crisóstomo. La describe como el espíritu que tiene el poder. Miren esto. La persona o el espíritu que tiene el poder para vengarse y espera y no lo hace. Tienes la capacidad, tienes el poder, tienes la posibilidad de poder vengarte, pero no lo haces. Tú esperas hasta el final. Tú esperas saber el desenlace. Y el Señor nos manda a nosotros a ser pacientes, a tener paciencia los unos por los otros, ¿no es cierto? La paciencia en la antigüedad era ilustrada de esta forma. Era ilustrada con aquel perro adulto, que era un perro adulto que era mortificado constantemente por un cachorro que estaba a su lado. El cachorro ladraba, el cachorro lo mortificaba y hacía todo tipo de perrerías. Le mortificaba constantemente con sonidos, con aullidos, con ladridos. Pero el perro más grande podía deshacerse del cachorro con una sola patada, con una sola mordida. Pero este soportaba sus perrerías con dignidad, con una dignidad inalterable. Usted sabe que hay gente que está a nuestro lado que son como ese cachorro, haciendo todo tipo de perrerías para agotar nuestra paciencia. Y tú tienes quizás la capacidad, tú dijeras, si te hago así nada más y ya, muchacho, así nada más te hago y ya. Pero aquel perro grande tiene la capacidad de con una mordida, de con una patada, resolver el asunto. ¿Pero qué hace? Actúa con dignidad. Actúa con una dignidad inalterable. Yo quiero decirte que tú no eras digno. Tú no eras digno, pero el Señor te ha llamado a vivir una vida digna. Entonces, ¿cómo tú vas a responder ante todas las perrerías que te hacen la gente que está a tu lado? ¿Cómo vas a responder ante los ladridos, ante los aullidos, ante las griterías de la gente que está a tu lado? Dile que está a tu lado, responde con dignidad. Responde con paciencia. Porque tú no eras digno, pero tú has sido colocado en una posición como iglesia. Tú has sido colocado en una posición como iglesia. En tu vida vieja, ¿cómo tú respondías? De manera indigna. Tú no aguantabas nada. A la primera ahí estabas prendido, discutiendo, gritando igual que los demás. Pero tú has sido sacado de esa vida y has sido puesto en una vida digna. Entonces tú, como aquel perro que es mayor, que es más maduro, tienes que actuar con dignidad, con paciencia. Y la Escritura nos llama a nosotros a actuar con paciencia los unos con los otros. ¿En qué? Pero hablemos un poquito más de la paciencia, porque Dios muestra paciencia para con nosotros, ¿sí o no? ¿Muestra paciencia conmigo, sí o no? ¿Ha mostrado paciencia Dios contigo, sí o no? Cuando nosotros estamos ladrando y quejándonos por todo. Cuando nosotros ni siquiera creíamos en Él y blasfemábamos acerca de Él. Cuando nosotros servíamos y entregábamos nuestra adoración a lo que no es Dios. ¿Cómo actúa Dios con nosotros? ¿Cómo actúa Dios con nosotros? Con mucha paciencia. Dios muestra su paciencia para con nosotros que somos pecadores. Romanos capítulo 2. ¿Alguien puede ir allí y corroborar si es cierto lo que dice o no? Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento? Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si tú y yo estamos hoy aquí sentados en la iglesia, es porque Dios ha sido paciente. Dios lo ha sido. Contigo, conmigo, Dios ha sido paciente. Ante nuestros errores, Dios ha sido paciente. Ante nuestras fallas, Dios ha sido paciente. Y su paciencia
ha tenido lugar porque Dios espera siempre lo mejor de nosotros. No le dimos hoy lo mejor, pero Dios sigue esperando mañana lo mejor. Quizás mañana volvamos a fallar, pero su paciencia es suficiente. Entonces tú tienes que hacer lo mismo con tu hermano. Toca a alguien que esté a tu lado y pídele que sea paciente contigo. Sé paciente conmigo, dile, sé paciente conmigo. Porque yo lo voy a hacer contigo. Es un mandamiento, es una exhortación a vivir nosotros como iglesia. La paciencia es una característica sobresaliente del amor. Primero a los Corintios capítulo 13. Habla acerca de todos los dones. Todos los dones que puedas tener, todos los talentos y las habilidades, todas esas cosas son superadas por el amor. Y una de las características que tiene el amor es que el amor es paciencia. Y Dios muestra su amor para con nosotros. Y esa es la última de las palabras que quiero compartir con nosotros, que nos enseña a nosotros. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo creo que esta es la cúspide de todo. Aquí no hay nada más, y déjame decirte que el amor, uno de los comentaristas más famosos llamado William Barclay. William Barclay definió el amor, nos dice que el amor cristiano, esta palabra que se utiliza aquí es la palabra ágape. Di conmigo ágape. Yo se la voy a escribir en el idioma para que usted conozca un poco la historia de esta palabra. Esta palabra que debe de haberse escrito de esta forma. Ágape. Ágape. Traducida por amor. Esta es una palabra que era algo totalmente nuevo. Nadie sabía qué cosa era ágape. Es una palabra que inventamos nosotros los cristianos también. Es una palabra que inventaron los escritores cristianos para describir lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, que era indescriptible. Porque los griegos, esta palabra ágape, que fue traducida por amor, fue una palabra que según William Barclay, uno de los más famosos comentaristas, nos dice que fue una palabra que fue algo tan nuevo que los escritores tuvieron que inventar el significado, tuvieron que inventar una definición para esta palabra. Porque los cristianos de la iglesia primitiva estaban personificando algo, estaban experimentando algo, estaban viviendo algo entre ellos que no era común. No había una referencia para decir esto que ellos están haciendo es esto. No había una referencia. ¿Por qué no había una referencia? Porque yo les voy a explicar. En el idioma de la época, o sea, este que está aquí encima, que era el griego, en el idioma de la época, habían 3 palabras para referirse al amor. El amor en primer lugar. El amor eros. ¿Conoce usted ese perfume, no? ¿Conoce usted la palabra erótico? El amor eros es un amor expresado es la pasión que se expresa entre una pareja. O sea, tú con tu pareja, ¿qué es lo que tienes cuando tú dices yo la amo? Ella me ama. O cuando tú dices estamos haciendo el amor, ese acto en que la pareja se une. Eso es eros. El eros solamente ocurre entre parejas, entre un hombre y una mujer. Eros, amor. Lo que siento es amor. Es un amor con deseo, es un amor con atracción. Esa es una de las palabras que se usaba. La otra palabra que se usaba para amor en la época era la palabra filia o filos, que es la palabra que se usaba para describir la relación o el amor que existía entre amigos. Entre amigos no existía eros, porque eros, ¿qué cosa era? Un amor reservado para la pareja. Pero sí existía amor, filia, ese filo que viene de la palabra amigo, amistad, relación, es ese vínculo que existía entre amigos, entre personas que tienen muchas cosas en común. Filia. Y luego tenemos la tercera palabra que se
traduce también como amor, que era estorge, que es un sentimiento que existe entre personas que comparten un vínculo sanguíneo, familia. O sea, la relación, el vínculo familiar, ese amor entre familias, ese amor que existe entre un padre y un hijo, no es cero. No es filia, porque no son amigos. Es estorge, esa relación, ese vínculo que existe entre una madre, entre dos hermanos, entre parientes. Eso es estorge. Es un amor dentro de un vínculo familiar. ¿Y dónde está ágape ahí? Porque nosotros como iglesia no practicamos el ero. Eso es para nuestra pareja. Nosotros como iglesia no somos amigos, porque nosotros algunos no nos conocíamos. Algunos nos comenzamos a conocer aquí. Y quizás en el futuro existan filos. Pero el filo no es lo que nos une a nosotros. Tampoco existe estorge, porque no somos familia. Aunque haya familia tuya aquí, el otro, quizás el de adelante, el de atrás, no es familia tuya. Pero yo pregunto, en la iglesia primitiva había algo que no era eros, no era filia, no era estorge, que tuvo que ser definido como ágape. Tuvo que ser definido como ágape. El ágape cristiano es producido por la misma presencia de Dios. Y no se limita solamente a una emoción, sino que en el ágape cristiano está involucrada también la voluntad. O sea, la intención de amar, de ofrecer amor, incluso a alguien que no es estorge, que no es familia, que no es tu eros, que no es tu cónyuge y que no es tu amigo. Pero aún así tú la amas. Eso es ágape. Di conmigo ágape. El ágape cristiano es Dios quien lo produce. Así que si no está Dios, no estará el ágape. La Escritura dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ágape. Y entonces es cuando entendemos que el ágape juega un papel fundamental en las relaciones que pueden existir en una iglesia. Este ágape no solo lo produce Dios, sino que es la misma esencia de lo que Dios es. Dios es, dice Juan, vamos a primera de Juan 4:8. A ver si puedo ir yo más rápido. Primera de Juan 4:8. ¿Qué dice ahí? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué cosa? ¿Dios qué cosa es? Ágape. Dios es ágape. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ágape. ¿Qué dice el versículo número 9? En esto se mostró. ¿Qué se mostró el de qué de Dios? El ágape. Versículo 9. En esto se mostró ¿qué cosa? El amor de Dios para con nosotros. En que Dios ¿qué cosa? Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. En esto consiste, y yo se le he prestado, le he puesto ahí lo que normalmente yo hago cuando estudio para que usted se dé cuenta de qué tipo de amor aquí estamos hablando. En esto consiste el ágape. El ágape. En esto consiste el ágape, es la palabra que se vuelve a usar aquí. En esto consiste el amor. En esto consiste el ágape. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace el ágape? El ágape da. El ágape ofrece. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice primera de Juan? Mira, ahora nos vamos al capítulo 3 aquí. Versículo número 1. Mirad cuál amor nos ha dado. ¿Qué es lo que hace el ágape? El ágape da. Entonces,
los de afuera de la iglesia estaban mirando que en la iglesia había y estaba sucediendo algo que no existía una palabra para describir eso. Como personas que no se conocen, que no son familia ni cónyuges, se aman. Como personas que no son amigos, que no son familia y que no son cónyuges, se dan los unos a los otros, se preocupan los unos por los otros, sobrepasan las fallas y los errores los unos de los otros, porque ¿qué? En esto consiste. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. ¿Qué cosa? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Primero es Juan 3:1. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Entonces, cuando la palabra nos dice a nosotros, en este versículo, que debemos andar con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros, en amor, tenemos que andar en ágape. ¿Qué nos está pidiendo a nosotros la palabra? Que demos. El ágape da sin esperar nada a cambio. El ágape no solamente le da al que te da. El ágape le da a todos, aunque no se lo merezcan. El ágape le da a todos, aunque no se lo merezca, porque el ágape es una benevolencia, di conmigo benevolencia, a toda prueba. No importa lo que haga la otra persona, el ágape nunca buscará hacer daño. Ese es el amor que debe de imperar y que debe de reinar dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, cuando vives como iglesia, no puedes olvidarte que tienes que ser, tienes que actuar con y tienes que soportar con paciencia los unos a los otros en ágape. Esta palabra es nuestra. Esta palabra es el cristianismo. El mundo no conoce esto. El mundo no vive esto. El mundo no sabe ni siquiera que esto existe. Para enterarse que existe el ágape, ¿qué tiene que hacer el mundo? Venir a la iglesia. Y quiera Dios que a la iglesia que vaya la persona del mundo encuentre el ágape. Quiera Dios, porque producto a la maldad, el ágape de muchos se va a enfriar. Quiera Dios que en la iglesia Ciudad de Refugio el ágape se mantenga vivo. Quiera Dios que en la iglesia Ciudad de Refugio el ágape sea el vínculo que nos mantenga unidos, aunque no seamos familia, aunque no seamos amigos y aunque no seamos pareja. Que el ágape sea el vínculo perfecto que nos mantenga a nosotros viviendo como iglesia. Esos son los elementos éticos que quiere aportarnos a nosotros la palabra de Dios. Pero nuestro texto, sabes que no termina ahí, ¿no? Porque luego el versículo número 3, si quiero avanzar un poquito más, ¿qué dice el versículo número 3? Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. Así que aquí Pablo está suplicando a los de Efesios que mantengan una unidad que ya existe como iglesia. Nosotros como iglesia, ante las acechanzas del mundo, ante las pruebas y ante los obstáculos que cada uno de nosotros presenta en la vida, tenemos que mantenernos unidos. Porque hemos sido injertados en un cuerpo y como parte del cuerpo tenemos que vivir. Entonces esto nos recuerda a nosotros lo importante que es la iglesia para nosotros. La iglesia juega un papel importante y Pablo está suplicando a los de Efesios que se mantengan unidos en una unidad que ya ha costado un precio muy alto. ¿Cuál fue el precio de nuestra unidad? La sangre de Cristo. La iglesia ya ha recibido esa unidad. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14 dice que Dios ha creado un nuevo hombre en Cristo, estableciendo la paz, y ahora el Espíritu Santo mora en nuestros corazones dándonos acceso al Padre. Pero es un acceso que nosotros tendremos como iglesia y como comunidad. Así que tú y yo somos responsables de que una vez Dios fue responsable y Dios lo hizo. Dios nos injertó en el tronco que es la iglesia. Pero tú y yo somos responsables de permanecer
de permanecer en la iglesia, de permanecer injertados, cumpliendo el propósito por el cual Dios ha orado. Esa es responsabilidad nuestra. Y ese vínculo por medio de la paz es la exhortación que nosotros encontramos. Y Pablo dice solícitos, o sea, esforzándonos, perseverando en guardar la unidad. Di conmigo, la unidad. Y van a haber muchos factores y muchos elementos que van a atentar en contra de la unidad de la iglesia. Van a haber muchos gustos y preferencias que van a atentar contra la unidad de la iglesia. Van a haber formaciones del pasado que si tú las conservas, lo único que vas a conseguir es división dentro de la iglesia. Por eso tú y yo tenemos que ser formados ahora a la imagen de Cristo y velar porque nosotros nos podamos mantener unidos. Formamos parte de un cuerpo. Dice lo que está a tu lado. Ya perteneces a un cuerpo que es la iglesia. Ya tú perteneces, tú tienes un lugar en la iglesia. Ese es tu lugar. Ahora te resta vivir como iglesia. Te resta vivir como iglesia. El espíritu de individualidad hoy es más fuerte que nunca. Hoy hay mucha gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. ¿Has escuchado eso o no? Yo no necesito congregarme, ni qué gran error. Bueno, coge el gajo que fue injertado en el tronco y sácalo. A ver si puede existir y subsistir y dar frutos y prevalecer por sí solo. Mira a ver si puede. No puede. Será imposible a no ser que permanezca unido al tronco para que pueda recibir el alimento que necesita. Por eso tú y yo necesitamos permanecer unidos al tronco que es la iglesia. Así que tú necesitas la iglesia. La iglesia no te necesita a ti. La iglesia va a continuar sin ti. La iglesia puede continuar sin ti. Pero tú necesitas esa dependencia de la iglesia. Tú necesitas estar junto a la iglesia. Porque ahí vas a recibir el alimento y ahí vas a encontrar el propósito de tu vida. Y solamente allí vas a poder dar fruto. Porque tú solamente eres un miembro de todo un cuerpo. Nadie por sí solo es un cuerpo. Eres solamente un miembro. Y los miembros han sido puestos con un propósito. Así que tú, como parte de esta iglesia, tú tienes un propósito. Vive conforme a ese propósito. Y luego, este texto se termina con una confesión maravillosa, hermanos, que insiste y que es la base sobre la cual nosotros tenemos que preservar esa unidad. Esa confesión ha sido dada a través de un credo. Una confesión que es la base para nuestra unidad y es la exhortación a una unidad dada sobre la base de una confesión que sostiene la iglesia ya desde sus mismos inicios. Un credo que tiene 7 declaraciones. Vamos a buscar esas 7 declaraciones de nuestro credo, del credo que sostiene la iglesia. 7 declaraciones que cierran la perfección de la unidad que debe de mantener la iglesia. Aunque al número 7 se le ha dado un significado vergonzoso en la charada o en la bolita. Espero que ninguno aquí esté jugando bolita. La realidad es que el número 7 encierra perfección. El número 7 encierra la perfección y se nos han dado a nosotros en esta mañana 7 declaraciones en el versículo 4 hasta el 6. 7 declaraciones que van a encerrar la perfección de la unidad que debe de mantener la iglesia. Esto es un credo, es una declaración. Versículo 4, ¿qué dice? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Un cuerpo. El creyente necesita reconocer la interdependencia, pues somos parte de un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que por diferente que seamos cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo. Dios te ha llamado a formar parte del cuerpo. Pero como cuerpo y como todo cuerpo completo que tiene encima, una cabeza. Y la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. Y ese es nuestro credo. Un cuerpo. Un espíritu. El espíritu por medio del cual tenemos acceso al Padre. Pablo lo decía en el capítulo 2, versículo 18. Porque por medio del espíritu, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. El espíritu de Dios que nos ha sellado. Versículo número 13 del capítulo número 1. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y hemos sido
templo, hechos templos del Espíritu Santo de Dios. Una esperanza. Y nuestra esperanza es nuestra herencia, nuestra parte en el reino de los cielos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 decía, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra esperanza. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. El cielo y la tierra que tú ves hoy van a dejar de existir. Pero nosotros esperamos del Señor. Di conmigo, esperamos del Señor. Cosas nuevas, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Esa es nuestra esperanza. Versículo 5, un Señor. Así que el reconocimiento de un Señor es muy importante. Porque hoy hay muchas cosas que van a reclamar señorío sobre nosotros. Hoy hay muchos santos, muchos ídolos reclamando señorío. Son nuestros señores, quieren hacerse nuestros señores. Pero nosotros tenemos solamente un Señor. Y es muy importante hoy, cuando son muchas las cosas que se reclaman señorío sobre nosotros. Primero los Corintios 8, versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios. El Padre, dice así la Escritura, dice así la Biblia. Solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Una fe. No hay formas competitivas dentro de la iglesia, pero sí hay solamente una fe, solamente hay un credo. Un solo sistema de creencia que debe de sostener y afirmar la iglesia. Un bautismo. El bautismo no es nada más y nada menos que el paso siguiente a haber creído. ¿Cuántos han creído en el Señor? El paso siguiente es ser bautizado. ¿Ser bautizado qué cosa es? No es nada más que identificarse voluntariamente. Por eso no creemos en el bautismo de niños, de infantes. Porque los niños no fueron voluntariamente a ser bautizados. Los niños fueron llevados por sus padres o por otros a ser bautizados. Por eso nosotros esperamos que voluntariamente la persona decida identificarse con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y resucitar para nueva vida con nuestro Señor Jesucristo. Creemos en un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esas son 7 declaraciones de nuestro credo sobre la cual se basa nuestra unidad como iglesia. Yo quiero terminar este mensaje, quiero concluir este mensaje insistiendo que son muchas las cosas que van a atentar contra la unidad de la iglesia. Van a ser muchas. Gustos, preferencias, personalidades, lugares, situaciones, problemas. Pero nosotros hemos sido llamados a permanecer juntos, con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos en amor, solícitos en guardar esa unidad del Espíritu. Porque tenemos, ¿qué tenemos? Miren, un cuerpo, un Espíritu, una esperanza, un Señor, una fe y un bautismo y un Dios y Padre. Tenemos uno solo. Muchas cosas que son una sola. Así que muchas son las aguas que van a intentar apagar tu fe. Pero muchas van a ser las demostraciones de amor de Dios para que tu fe no se apague. Si hoy haces una lectura correcta de cada una de esas manifestaciones de amor, entonces, hermano, tú podrás decir como yo, gracias Señor por hacerme partícipe de una iglesia. Gracias por hacerme partícipe de una familia que no merezco.